Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este directo. Un directo en el que vamos a hablar sobre inversiones, pero sobre lo que podríamos llamar inversiones alternativas, porque cuando hablamos de inversiones solemos pensar pues, en los grandes tipos o las grandes categorías de inversión. La inversión en bolsa, la inversión en renta fija, la inversión inmobiliaria, incluso la inversión en metales preciosos. Pero hay otras modalidades de inversión que son menos conocidas, para las que no existe tanto mercado, inversiones a las que a lo mejor solo tienen acceso determinadas personas bien conectadas social o financieramente, y para las que se han creado o se están creando nuevas plataformas que, por utilizar ese verbo tan manido, tan cursi y a veces tan inapropiado, pero que creo que todos entendemos, plataformas que buscan democratizar o facilitar el acceso a ese tipo de inversiones alternativas. Y hoy vamos a hablar, como digo, de una de esas inversiones alternativas, como son los microcréditos. Es decir, pequeños créditos a no a empresas, sino o a empresas, pero a pymes, o directamente a autónomos que buscan hacer alguna mejora en su modelo de negocio y para la que necesitan financiación en pequeñas cantidades, pero financiación. Y como financiación que es, pues es una financiación que ofrece tipos de interés, y son tipos de interés que, precisamente porque se trata de un mercado no demasiado competitivo, pueden ser tipos de interés más altos que los que prevalecerían en un mercado competitivo, y en la medida en que se tenga acceso a ese tipo de financiación, es decir, en la medida en que podamos participar en la provisión de esa financiación, pues también podemos optar a acceder a unos tipos de interés por unos microcréditos más altos de los que podríamos obtener invirtiendo en renta fija en mercados muy profundos y muy amplios y por tanto muy competitivos. Pero claro, también estas inversiones en microcréditos, cuyas características con más detalle luego especificaremos, también comportan riesgos. No son necesariamente una inversión para todo el mundo por el perfil de riesgo específico que acarrean. Y para hablar sobre todo esto, para hablar sobre qué son los microcréditos y las ventajas, los inconvenientes, los retornos, los riesgos de ser nosotros quienes invirtamos en microcréditos, hemos traído a el fundador de MiCrowd, una plataforma que facilita la inversión en microcréditos a particulares, Alejandro de León. ¿Qué tal, Vale. Alejandro? Buenas ¿Qué noches. tal, Juan? Encantado y gracias por la oportunidad. Pues bueno, con MiCrowd a lo largo de los próximos meses vamos a organizar en este canal una serie de charlas, de diversas charlas, no enfocadas todas ellas, no directamente al menos en los microcréditos, aunque el tema obviamente siempre va a estar sobrevolando, sino sobre la situación económica y social de diversos países iberoamericanos, como ahora veremos, a los que o en los que opera MiCrowd y a los que proporciona financiación en forma de microcréditos, para que podamos ser conscientes también de la coyuntura macro y, en la medida de lo posible, micro, en la que se hallan estos diversos países. Pero hoy, como forma de inaugurar la serie, pues quiero hablar sobre los microcréditos y específicamente de los microcréditos canalizados a través de la plataforma de MiCrowd. Entonces, lo primero, Alejandro, explícanos qué es MiCrowd y Ujú. luego ya vamos más en detalle a analizar los microcréditos. Genial, pues nada, muy sencillo. En MiCrowd lo que aglutinamos, digamos, es una familia de inversores que financian a una familia también de mujeres en 4 países, en Costa Rica, México, Nicaragua y Perú. Y por decirte un poco lo que yo busco con MiCrowd y lo que busco para el inversor es que tanto, digamos, reciban una rentabilidad buena y acorde con el mercado, como que mejoren la vida de estas mujeres a las que prestamos. Y por aclararlo al principio del todo, ¿por qué mujeres? Porque básicamente es un sector en el que el 80% se presta a mujeres y, digamos, estadísticamente repagan
mejor que los hombres, así que lo que hace es disminuir el riesgo a la vez que aumenta el impacto por cómo reinvierten digamos, los beneficios de este crédito, ¿no? Son todo mujeres emprendedoras que quieren salir adelante y nosotros lo que hacemos es conectar, ¿no?, al ahorrador que quiere sacar una rentabilidad por sus ahorros con estas mujeres. O sea, básicamente, MiCrowd es una plataforma una plataforma de, en parte, intermediación financiera, por la cual pues ahorradores occidentales, entre comillas, es decir, de países desarrollados, pueden dar financiación en forma de microcréditos a mujeres, solo mujeres. Ahora incidiré un poco más en este punto, aunque ya te has adelantado, pero bueno, me parece interesante. Ya he aprendido a adelantarme en esto. Un poco más en profundidad, a mujeres de algunos países iberoamericanos para que desarrollen un proyecto empresarial. Absolutamente. Es decir, si queréis podemos ver la web. A ver. MiCrowd.es. Sí, no, estoy compartiendo pantalla. O sea, aquí lo que ofrecéis es pues diversos perfiles de mujeres que demandan diversos importes de financiación, en general no muy grandes. Estamos hablando de financiaciones incluso de 380, 160, 170 euros, y especificáis además en cada uno de estos proyectos para qué lo quieren, y en algunos de ellos también proporcionáis una estimación de rentabilidad de ese microcrédito. Entonces, vosotros en la plataforma lo que hacéis es intermediar entre nosotros y ellos. ¿Por qué mujeres, no? Es decir, eso lo primero ya lo has dicho, que es por un tema de capacidad de repago y de compromiso con el repago. ¿Por qué las mujeres? O sea, podríamos hablar, por ejemplo, Borja Tarraso, que es miembro del canal, pregunta si no habéis tenido problemas legales por discriminar por sexo, porque al final, claro, no deja de ser una forma de discriminación. Nosotros solo prestamos a mujeres y no a hombres. Quiero decir, uno podría decir, yo presto a todo el mundo, mujeres u hombres. Ahora, claro, yo como prestamista quiero prestar a quienes tengan un alto estándar crediticio. Si se da la circunstancia de que todos los que tienen un alto estándar crediticio son mujeres y ninguno es hombre, pues no presto a hombres, pero porque tienen un bajo estándar crediticio, no porque sean hombres. Entonces, no ha habido ningún problema legal con esto. ¿Por qué adoptáis este filtro, digámoslo así, entre comillas, y que no se malinterprete, pero que este filtro sexista, es decir, por sexo, ¿no? De mujeres sí, hombres no? Es por, bueno, una regla heurística de simplificar, y si en general las mujeres son mejores pagadoras que los hombres, pues no nos vamos a complicar la vida analizando a hombres que en general van a ser malos pagadores en estos países. Y si eso es así, ¿por qué también se da esta regularidad? Es decir, ¿por qué las mujeres tienden a pagar o a esforzarse mucho por pagar y en cambio los hombres no tanto? Porque esto en Occidente a lo mejor no se entienda tan bien. Total. Sí, aquí, yo... pues, el hombre tampoco es que sea un impagador en potencia continua, ¿no? O sea, yo te cuento un poco, o sea, lo mío ha sido... MiCrowd, para empezar, una cosa importante que decir es que MiCrowd no es una idea, sino que yo me puse a dar unas becas a unos niños hace 10 años y las madres de estos niños me empezaron a pedir microcréditos. Entonces, digamos que yo lo que hice fue responder a la demanda de una comunidad ahí medio perdida en Nicaragua, ¿no? Entonces, todo esto evolucionó. Yo leía a Muhammad Yunus, que fue Premio Nobel de la Paz, y seguía un poco lo que él hacía, ¿no? Empecé por 10 microcréditos con mi propio dinero, empezaron a repagar y a reinvertirse, y cuando ya llevaba como 85, monté una empresa en España, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final yo básicamente lo que veía es que era una industria que generalmente se prestaba a mujeres, y había dos cosas que a mí me llamaban la atención de prestar a mujeres, que estadísticamente, como decías, pagan mejor que los hombres. O sea, básicamente en estos países está, digamos, validado, ¿no?, en diversos estudios que pagan mejor, que era una de las características de la empresa. O sea, busco rentabilidad y no busco el inversor que le da pena, sino el inversor que quiere una rentabilidad acorde con el mercado.
Y lo segundo que me pasaba es que sí que hay muchas, digamos, demostraciones, una muy famosa de la ONU en Guatemala, de el impacto social que generan las mujeres una vez que obtienen beneficios por el microcrédito, ¿no? Entonces, digamos que esas dos razones me hicieron empezar así. Digamos que yo empecé así hace 10 años, la empresa tiene 7 y antes digamos que yo hace 7 años no recuerdo que hubiera tanto conflicto con el tema hombres y mujeres, ni siquiera era una pregunta que me hacían tanto. La realidad es que cuando eres empresario constantemente discriminas y discriminar no tiene que ser una razón generalmente negativa, ¿no? Yo siempre digo, el que monta una empresa de bañadores, pues también está, un trajes de baño, vamos, para hombre, pues también está discriminando y no pasa nada. Y luego ya a nivel legal, por contestarte a la pregunta, en los estatutos no incluimos que prestamos solo a mujeres, sino que luego es parte del negocio. Todo el mundo lo entiende en estos países y, digamos, nadie que haya viajado y que haya tenido contacto con los microcréditos esto le chirría porque, como te digo, es una industria fundamentalmente, digamos, dedicada a prestar a mujeres, ¿no? Y luego otra cosa te digo, dos cosas más interesantes. Una es que obviamente prestamos mucho a familias. Cuando yo digo a mujeres, es la mujer la que firma, pero se presta mucho a familias. Y luego lo segundo que me pasa mucho es que nosotros de cada microcrédito generamos prácticamente casi 1,5 puestos de trabajo. O sea, es decir, de media se crean, o sea, digo, las empresas son o de 2 personas o de 3. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces las mujeres, el primer empleo que le ofrecen es al marido, ¿no? Entonces, bueno, al final sí discriminamos, o sea, claramente, pero al final emprender y ser un empresario es discriminar constantemente y discriminar casi es un sinónimo de tomar una decisión y así nos lo tomamos, ¿no? Y como te digo, al final los dos objetivos de la empresa es tanto que el proyecto sea rentable para el inversor, obviamente rentable para nosotros, y un buen producto para la mujer. Entonces, al final, un buen producto de impacto social. Entonces, al final, esas tres, digamos, variables que teníamos en la cabeza, pues se cumplen mejor si prestamos a mujeres. Pero, ¿qué factores económicos, sociológicos explican que la mujer tienda a pagar sistemáticamente mejor que el hombre en estos países? Vamos a ver, la O gente sea, quiero decir, que... porque uno puede encontrar una regularidad estadística Sí, y puede ser suficiente para decidir discriminar. Es decir, aunque no sepamos por qué la mujer paga sistemáticamente mejor que el hombre en estos países, si lo sé, si se da esa regularidad, pues ya me basta para efectivamente discriminar o segmentar el mercado. Es decir, yo me sí, centro en este tramo del mercado financiero que es más seguro y me ofrece una buena rentabilidad. Pero, bueno, al final uno, si ve una regularidad, también quiere conocer probablemente a qué se debe, ¿no? Porque ya. sistemáticamente se da. Entonces, no sé si tenéis alguna explicación, que no es, ya digo, Ostras, no es algo necesario para el modelo de negocio, pero pues si tenéis alguna explicación, algún conjunto de causas que lleven a que se dé esto. sí. Que ya digo, es algo que en Occidente, que yo sepa, no se da, o al menos no de manera tan acusada como en estos países. Total. A ver, la explicación que siempre dan, que yo no quiero decir que sea la verdad, sino la explicación que siempre se da es la familia por detrás y el cuidado de los niños, ¿no? O sea, al final nosotros, la mitad de las mujeres que tenemos con hijos, o sea, no tiene marido o el marido está, pero no se le espera, ¿no? Entonces, siempre se relaciona mucho con el concepto de familia y de la responsabilidad de la familia y de sacar a los hijos adelante. Eh, pero de todas maneras, correlación no es causalidad, ¿no? Ujú. Muchas veces. Entonces, digamos que hay un montón digamos, de papers y tal sobre este tema. Y como te digo, nosotros tampoco queremos entrar demasiado en el conflicto. Como te digo, cuando yo empecé con esto lo hice de una manera completamente inocente y simplemente siguiendo lo que un tío que había ganado el Premio Nobel de la Paz había hecho y le había ido bien. Eh, la realidad es que cuando viajas a estos países, las mujeres, o sea, especialmente la mujer nicaragüense, es brutal. O sea, trabajan 60 horas a la semana, cuidan de los niños, muchas veces tienen el negocio pegado a la casa y muchas veces financias un negocio que básicamente es abrir una puerta en el garaje y ponerse a montar una tienda, ¿no? Muchas veces tienen 2 trabajos y por la mañana son profesoras y por la tarde tienen estos negocios.
Entonces, digamos que mirando para atrás, por ahora ha sido una historia de éxito y súper bonita, al menos para nosotros, ¿no? Para los que formamos mi crowd. No exento de polémica. O sea, en todas las charlas que doy y tal tengo que explicar por qué, pero yo diría que es que lo más cercano a la razón es todo el tema de la familia y la responsabilidad que hay por detrás del crédito, ¿no? Una liberal comenta, un motivo podría ser porque las mujeres tendemos a ser más adversas al riesgo, quizás su inversión es más segura y por eso lo pueden devolver. Es decir, que... Pues mira, hay un paper sobre esto. Hay un paper sobre esto, además, muy reciente, sobre por qué las mujeres en Venture Capital ganan más dinero que los hombres. Y es precisamente por la versión a riesgo, esa explicación que dan. Sí que es verdad que esta, entre comillas, aversión que dices, no, la mujer, siempre se dice, la mujer es menos emprendedora, ¿no? Es como un topicazo. La realidad no es que sea menos emprendedora, que también hay otro paper sobre el tema, sino que tiene más aversión al riesgo y esto le hace tomar muchas mejores decisiones. más Sí que es verdad, selectiva, ¿no? Quizá. sí que es verdad que a mí hay una cosa que me ha encantado después del COVID, que es que muchas, o sea, me ha encantado verlo, vamos, es cruel, ¿no? Que al final muchos de nuestros negocios se han quedado sin plan B, ¿no? Y entonces ahí como ha salido el negocio en estado puro, ¿no? O sea, mujeres que básicamente su activo o el activo de la familia era una vaca y a muerte a vender leche o queso, ¿no? Y ha sido bastante bonito ver el proceso de esta gente tan ambiciosa, ¿no? O sea, a mí me encanta lo ambiciosas que son todas las mujeres a las que prestamos, porque, no sé, vivimos en Occidente y muchas veces se habla de ambición como algo casi negativo y joder, la verdad que cuando ves la ambición de esta gente por salir adelante y por cumplir sus sueños es muy bonito presenciarlo, ¿sabes? Ahora vamos a hablar un poquito más de microcréditos y de cómo cribáis, ¿no? A qué mujeres prestáis y a cuáles no, cuál es el proceso, si vienen ellas, si dejan de ir, si las buscáis vosotros, todo esto. Pero antes un poco más sobre MiCrowd y su filosofía, ¿no? Porque has dicho, yo busco dos objetivos al prestar a mujeres. Uno es generar una rentabilidad para MiCrowd y para el inversor, que esa sería el objetivo más, bueno, más crematístico, más de ánimo de lucro, más puramente capitalista, pero también has dicho que buscas generar un impacto social positivo a través de la inversión en mujeres. En parte esto es algo que quienes inviertan en MiCrowd tienen que compartir, es decir, quien invierte en MiCrowd también ha de buscar ese impacto social positivo, porque muchas veces también se plantea que puede haber una especie de disyuntiva, ¿no? Bueno, yo renuncio a rentabilidad, pero genero un impacto social positivo. Entonces podría haber alguien que diga, a mí el impacto social positivo me da igual y si me sacrifican rentabilidad por ese impacto social positivo, pues no invierto. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, ¿en qué sentido hablamos de un impacto social positivo? Es decir, ¿en qué se traduce ese impacto por ser mujeres y que no se daría tanto si fueran hombres? Pues mira, te cuento por partes. Obviamente tenemos más de 1000 inversores, así que tendremos algunos que no compartan la filosofía conmigo. O sea, la realidad es que yo me siento muy afortunado porque me dedico a una cosa en la que creo profundamente, ¿no? O sea, digo que tengo amigos que se dedican a inmobiliario y no les gusta tanto, ¿no? O lo que sea. También te digo que para mí cualquier persona que invierte en bolsa piensa que el futuro va a ser mejor que el presente. O sea, hay una filantropía ahí por detrás, ¿no? Filantropía, el concepto, me imagino que tú lo sabes mejor que yo, en griego es confiar en el de enfrente, ¿no? Al final. Entonces, yo creo en esa filantropía, ¿no? O sea, no soy nada de demonizar ni el mercado de valores, ni los bancos, ni nada de este tipo de cosas. Y creo que todo el mundo, como te digo, todo el mundo que invierte el dinero, lo invierte porque piensa que el futuro va a ser mejor que el presente de alguna manera, ¿no? Entonces, el que invierte en Amazon, ¿invierte por el impacto social que tiene Amazon? Pues probablemente no. Pero que Amazon ha mejorado la vida de miles de personas, pues casi seguro que sí, ¿no? Yo, de hecho, todavía me sorprende la gente que dice que es que Amazon le ha empeorado la vida. Yo no sé qué ha hecho con Amazon. O lo mismo con Uber, ¿no? Yo ahora vivo en Costa Rica, que es un país bastante caro, ¿no? Comparado con el resto en Latinoamérica y que sobre todo en los últimos meses se ha encarecido mucho. Y si ves el impacto que ha tenido Uber para esta gente, o sea, digamos que de 3 a 7 de la tarde solo te coge gente que Uber es su segundo trabajo, que no llegaba a fin de mes y que se han bajado la aplicación y se ha puesto a conducir y a ganar un dinero extra, ¿no? Entonces, ¿es Uber una empresa social? Pues probablemente no. ¿Genera Uber impacto social? Sí.
Y yo creo mucho en esto, ¿no? O sea, al final, ¿harías mi crowd si no tuviera impacto social? Pues quizá no lo haría, pero porque me aburriría, pero no tanto porque no creyera en ello, ¿no? Eh, Mi crowd es una empresa con ánimo de lucro, pues mira, hay una frase de Hayek que me encanta, no sé si será apócrifa, como las de Churchill o parecido, pero dice, sospecho que no, dice, el lucro es el reconocimiento que un anónimo te hace por el valor añadido que tú le aportas, ¿no? Básicamente, salvando la traducción, ¿no? Y yo creo mucho en este lucro, o sea, es decir, muchas veces la gente se asusta de tener lucro. Yo creo que en mi crowd lo que tenemos que hacer en el día a día es que nuestra cuenta de pérdidas y ganancias sea muy digna, de manera que cuanto más beneficio ganemos, más impacto generemos, ¿no? O sea, beneficiar, digamos, a los stakeholders en vez de a los shareholders, ¿no? Pero realmente lees el paper de Friedman y tampoco está muy separado de lo que yo pienso, ¿eh? O sea, creo que el paper de Friedman podría decir stakeholders y se entendería igual. O sea, creo que es muy raro. Quizá tengo una visión demasiado capitalista en ese sentido y hay gente que no la comparte conmigo, pero creo que es muy raro que una empresa que haga las cosas medianamente bien no tenga por el propio, lo que se llama el trickle down economy, ¿no? O sea, la economía que baja para abajo, no tenga un impacto social positivo, ¿no? Y la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo lo medimos? Nosotros, la realidad es que lo medimos y queremos que el inversor disfrute mucho de la inversión y luego, si te parece, hablamos de los riesgos, porfa, que no se nos Sí. olvide, pero que me encanta puntualizarlos y que la gente entienda muy bien de qué estamos hablando. Pero la idea es esta, ¿no? Nosotros medimos el empleo que generamos, que creo que es fundamental y digamos, la métrica que más me gusta. Es como si nosotros tuviéramos nuestros propios ODS, ¿no? O sea, al final medimos la capacidad que tiene esta empresaria de contratar a otra gente, uno. Dos, la capacidad que tiene esta mujer de elevar sus ingresos. Y aquí hay cosas muy mágicas porque, claro, es que a veces multiplican o sea, a veces multiplican por dos sus ingresos en meses, ¿no? Y claro, son cambios radicales en la vida de esta gente. Medimos la salud, o sea, cuánto invierte la mujer en en la salud de su familia y decirte que después del COVID se ha disparado. O sea, ha bajado la creación de empleo y ha aumentado la inversión en salud, ¿no? Que también tiene bastante sentido, ¿no? Sobre todo en estos países que muchas veces la sanidad es regulera, ¿no? Medimos la innovación, muy importante, o sea, nosotros estamos como en 150 comunidades diferentes, claro, nosotros muchas veces somos los primeros que venden zapatos, no nosotros, sino la empresaria, ¿no? Entonces medimos mucho la innovación, o sea, es decir, quién es la primera zapatera, quién es la primera peluquera o quién es la primera lo que sea. Medimos mucho la diversificación, que es muy importante también, porque claro, a una mujer que tiene 2 vacas, si coges, le das un microcrédito y se puede montar una tienda pues no sé, de una panadería, pues claro, ha diversificado un montón su riesgo y le haces una familia mucho más potente para alcanzar la prosperidad, ¿no? Y luego medimos la inversión en educación, cuántas y cuánto aumentan la inversión en educación de su familia y la mejora de la casa. La mejora de la casa es que tenemos muchas mujeres que no tienen baño y gracias al crédito y a su emprendimiento eh, pasan a tener baño, ¿no? O baño o una habitación extra o lo que sea, ¿no? Y una cosa importante, si me dejas que lo mencione, no, homenajeando a Escotado, digamos que yo considero que las microfinanzas son completamente neutras, ¿no? O sea, es decir, que depende de nosotros el hacerlas buenas o malas, ¿no? O sea, yo no, ni la microfinanza es buena porque yo busque el impacto social, ni es mala porque yo preste con un 30% de tipo de interés. Que quiero aclarar, presto un 35% y la competencia mía presta más o menos al 85%, ¿no? ¿Habrá empresas de microcréditos que al 85 mejoren la vida de la gente? Sospecho que sí. ¿Habrá empresas que prestando al 12 la empeoren? Sí. Nosotros tenemos un 3%, he visto hoy en un informe de impacto que nos han hecho, que hemos hecho internamente, que hay un 3% que empeora financieramente después del crédito, ¿no? Entonces, depende cómo lo usen, ¿no? Esto es como la cuerda de Hegel, ¿no? Pues para mover el barco, para subir montañas y para ahorcarte, ¿no? Sirve una cuerda. Pues las microfinanzas son muy parecidas, ¿no? Es un elemento, digamos, neutro y es la empresaria la que lo hace bueno o malo para el futuro de su familia. Has mencionado Escotado y lo último que te quería preguntar sobre mi crowd es precisamente, porque probablemente la audiencia no lo sepa, pero Alejandro se ha visto muy influido por la filosofía de Antonio Escotado.
Y bueno, pues lo que te quería preguntar es, ¿en qué sentido Escotado ha influido de alguna manera en la empresa, en MiCrowd que has creado? Pues mira, pues en todo diría, y además es que ha sido bonito porque yo he conocido a Escotado, digamos, profundamente más allá de 4 vídeos en internet, eh, los libros y sobre todo Los enemigos del comercio o 60 semanas en el trópico, a la vez que he montado la empresa, ¿no? Entonces, digamos que durante estos 7 años me he encontrado mucho enemigo del comercio y luego me he encontrado, o sea, al final eh, yo muchas de las cosas que vivo en el día a día es la riqueza de las naciones, o sea, no es más que esto, ¿no? Es el egoísmo del panadero y del cervecero, ¿no? Y a mí me encanta que sea así, o sea, yo veo mucho a Adam Smith, veo mucho Hume, o sea, veo mucho también John Stuart Mill, o sea, esta gente que se une y esta comunidad en la que el alcalde o el líder de la comunidad, que no tiene por qué ser el alcalde, pues les deja innovar y protege al genio y protege al desvalido, pero también protege al genio, ¿no? Y me encanta cuando ocurre esto, ¿no? O sea, me encanta, nosotros vamos a comunidades pues súper recónditas, pues te diría, no sé, la selva en Tarapoto en Perú y de repente hablamos con un líder o una lideresa de una comunidad ahí perdida y de repente te presenta a las 10 mejores mujeres de su comunidad y de repente vuelves al año y, oye, ¿qué tal le fue a estas 10 mejores? Joder, pues hay una que se montó un negocio de maquillaje y tiene ya 50 empleadas y claro, flipas, ¿no? Y de eso es lo que habla de lo que habla Hume y de lo que habla Adam Smith y de lo que habla John Stuart Mill, ¿no? O sea, al final a mí me encanta, ¿no? Lo de proteger al desvalido, pero también proteger al genio, ¿no? O sea, y yo no considero que todas las mujeres a las que presto sean genio, pero sí que es verdad que hay muchas de ellas que son casos espectaculares, ¿no? O sea, yo tengo una mujer, por ejemplo, que yo presté hace 10 años 100 euros, que es una cantidad súper pequeña, ¿no? Las microfinanzas se presta como $300 de media y nosotros prestamos como 1.500 ya. Pues a esta señora le presté 1.000, doña Sebastiana, se llamaba Sebastiana y decía en un vídeo que ella quería ser doña Sebastiana en algún momento. Va como por su octavo crédito, empezó por 100 euros, ya va por 1.800 y es una señora como de 70 años con 8 hijos y sacándoles adelante y es una heroína, ¿no? Entonces, ¿son todas así? No, no son todas así, pero igual el 50% sí son así, son ejemplos bestiales que conmueven, ¿no? Entonces, sí ha influido un montón el pensamiento de Antonio Escotado. Yo me he ido, me fui, vamos, a Ibiza muchas veces a hablar con él y a preguntarle y a que me inspirara. Y creo que el comercio es una herramienta de paz brutal y en estas comunidades en las que yo presto, pues todo lo que menciona en sus libros pues es completamente verdad, porque claro, al final él 60 semanas en el trópico bebe de los clásicos y se va ahí con sus libros de Hayek y de Hume y tal, y ahí es donde cambia su pensamiento. Así que la verdad que es súper bonito haberle conocido y haber montado una empresa en homenaje a él, porque MiCrowd no es nada más que un homenaje a Antonio, ¿no? Vamos ahora con los microcréditos, que al final es la actividad de MiCrowd. Sí. Descríbenos muy brevemente y en términos financieros para que el inversor ahorrador español o no español que está viendo este vídeo entienda que es un microcrédito como producto financiero en el que podría estar interesado en invertir. Venga, pues te cuento. O sea, te cuento MiCrowd comparado con el mercado, ¿vale? El microcrédito es un producto que generalmente diría que $250 o 300. Generalmente son 4 meses. Y el tipo de interés yo diría que a nivel mundial debe estar por el 60 o 70% anual. Entonces, esto parece una burrada, parece usura, ya hemos leído mucho a Aristóteles o a Santo Tomás sobre el precio justo y este tipo de cosas. Obviamente, simplemente lo que está pasando, ¿por qué se presta tan caro? Porque es un crédito que tiene unos costes de estructura gigantescos y no queda otra que prestar tan caro. O sea, yo, como te digo, llevo muchos años en este sector y no me he encontrado el verdadero usurero todavía, ¿eh? O sea, yo al final, las entidades que yo conozco, generalmente lo único que les encantaría prestar más barato y no prestan más barato porque no pueden. ¿A qué me refiero con no poder? A que si le metes un montón de managers y tal,
Date cuenta que en estos países un empleado que no es manager cuesta $400 y un manager cuesta $4.000, ¿no? Entonces, claro, si le metes mucho manager, muchas oficinas y este tipo de cosas y muchos viajes, pues al final sale muy caro, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué apostamos? Ya comparándote con un poco lo que intentamos hacer, ¿no? Como te digo, no quiero que lo otro parezca una crítica porque simplemente es diferente, ¿no? Nosotros intentamos dar créditos más grandes, estamos en $2.000 ya el año pasado y el histórico como en 1.500. Eh, Intentamos que los costes de estructura sean muy bajitos. Nosotros estamos como en un 11% de costes de estructura y el mercado, por ejemplo, en México, que es donde hay más números, estaba como en un 43%. O sea, prestamos, digamos, con muy poca gente intentando ser muy eficaces y con muy pocos managers. ¿Y cómo intentamos hacer esto? Porque metemos mucho, mucho dinero al año en tecnología, ¿no? O sea, al final trabajamos mucho a través de apps, a través de tablets y tal, y esto obviamente pues hace que el modelo sea más eficiente, ¿no? Y los tipos de interés, que es el que a la gente más le llama la atención, aunque solo el 20% de las mujeres nos eligen por nuestros tipos de interés. O sea, para la mujer la clave no es el tipo de interés, hay otras muchas ventajas o inconvenientes. Nuestro tipo de interés es el 35, como te digo, competimos con el 85 y anticipando una de las cosas que hemos mencionado antes, sí que es verdad que nos cuesta muchas veces filtrar las buenas y las malas porque, claro, cuando prestas tan barato, obviamente va a haber mucha gente que te va a pedir un crédito, ¿no? Claro, sí, hay un proceso de selección adversa problemático. Quizá para entender mejor lo de los intereses, porque obviamente chocan, aunque sea el 35, no digamos ya el 85, choca la cuantía de esos tipos de interés, hay que tener en cuenta, ¿no?, que la mayor parte de ese tipo de interés en realidad sería lo que hoy llamaríamos comisiones, ¿no? Comisiones de recuperación de costes fijos. Porque, claro, sobre un importe tan pequeño, a poco que cargues costes de estructura, pues se te va a un porcentaje muy elevado. Claro, si fuera un préstamo de 50.000 euros, el Total. tipo de interés no sería el 35, sería a lo mejor, no lo sé, tú nos lo dirás, pero el 10, el 8 o el 7. Pero claro, si para un préstamo de 300 le has de cargar, aunque sean 50 euros de comisión por Total. análisis Por la del gasolina. riesgo, etcétera, pues ya se te dispara el tipo de interés, al margen Eh, del riesgo que estás asumiendo y, por tanto, de la compensación por riesgo que buscas, pero solo por el coste operativo ya se te va. Completamente. Más sabes lo que pasa, que son países que yo me he dado cuenta con el tiempo que son muy jerárquicos, ¿sabes? Entonces, como que necesitan que tenga que haber un jefe y el jefe del jefe y el jefe del jefe. Entonces, claro, eso destroza el modelo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué intentamos hacer y cuál es la mini disrupción que hemos hecho? Porque tampoco es que sea una gran disrupción. Hemos intentado hacer una estructura muy horizontal en la que cada empleado tiene su country manager, pero igual vive en España y es un jefe el que tiene. Y intentamos que todo sea muy tecnológico. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que dices tú es completamente cierto, ¿no? O sea, al final, lo que te decía, ¿no? O sea, si das un crédito muy pequeño, el coste de estructura de solo la moto y la gasolina se lo come, ¿no? Entonces, yo cuando me metí en este negocio vi que había habido, o sea, yo conozco entidades que tampoco voy a hacer mala publicidad, pero hay entidades que se han ido de México porque no les salía rentable prestando al 100%, ¿no? Y conozco otras que se han ido de Perú porque no les salía rentable cosas parecidas, ¿no? No es solo una cosa de México. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final nosotros, digamos que lo hemos hecho un poco al revés, en el sentido de yo lo que pensé al principio cuando monté mi crowd es, mira, vamos a gastarnos un 10% en costes de estructura, vamos a darle un 10% al inversor, que está por encima de la bolsa, y vamos a llevarnos un 10% a nosotros, que es lo mismo que el inversor. Entonces, eso es un poco lo que intento transmitir al inversor, ¿no? Yo al inversor, la conversación es muy sencilla con nosotros porque es, bueno, voy a intentar ganar lo mismo que tú y voy a intentar que ganes por encima de la bolsa. Obviamente a veces nos pasa y obviamente a veces no nos pasa y obviamente es una inversión de riesgo y el que piense que es una garantizado o algo parecido no es un garantizado. Generalmente, ¿qué nos ocurre en mi crowd? Para hablarte ya de números concretos y por si alguno quiere invertir, el 28% de los créditos se retrasan, al menos un día, digo, o sea, no pagan perfectos el 72, pero el 28 no pagan perfectos y de este 28 históricamente alrededor del 6 nos ha impagado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, si entra un inversor hoy a la plataforma, invierte en una mujer y justo esa mujer no paga, pues obviamente ha perdido dinero.
¿Qué hay que hacer? Intentar diversificar mucho la inversión, invertir en muchas mujeres, en muchos países, de manera que evitas todo eso. Entonces, eso sí que lo pedimos, ¿no? Que la gente diversifique, que hable con nosotros, que le ayudamos en lo que necesiten, pero que sea una inversión muy, muy diversificada, de manera que sean cantidades pequeñitas y una mujer te puede fallar, pero no te van a, de 20 no te van a fallar 10, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego, ¿qué ocurre mucho? Que, que hay muchas mujeres que el primer crédito le puede ir bien o mal, pero a partir del segundo, tercer, cuarto, quinto crédito, la realidad es que las mujeres van súper, súper bien y que los negocios tienen tanto lo que se dice la habilidad de pagar, ¿no? O sea, la mujer puede pagar y la mujer quiere pagar, ¿no? O sea, es una mujer honrada, etcétera, ¿no? Que, por responder a una posible duda de algún oyente, suele ser 50-50. O sea, el 50% no quieren y el 50% no pueden de los que impagan, ¿no? Y bueno, esta es un poco la respuesta, me he extendido un montón, discúlpame. Nada, nada, empecemos a hablar un poco más ya de la estructura del microcrédito. Vale. Primero, ¿cómo surge, no? Es decir, Uh -huh. ¿cómo escogéis a las prestatarias, a las mujeres que reciben vuestra financiación? Uh -huh. ¿Vais vosotros, antes comentabas que pues, ibais a algunos poblados, etcétera, y buscáis dentro de esos poblados gente que pueda estar interesada en pedir prestado? Uh ¿Son -huh. ellas las que acuden a vosotros? ¿Tenéis oficinas? Es decir, ¿cuál es ahí la relación? Y Sí. luego, de entre todas las solicitudes que os llegan, ¿cómo filtráis a aquellas a las que les dais financiación? Pues mira, te cuento un poco todo cómo funciona. Nosotros intentamos, o sea, el ratio de eficiencia que medimos es cuántos empleados tenemos por cada crédito. Claro, solo podemos prestar muy baratos si tenemos pocos empleados por cada crédito y pocas oficinas. Nosotros tenemos más o menos 100 empleados y 11 oficinas, pero prestamos en 150 sitios. O sea, cada oficina cubre 15 pueblecitos, ¿no? Intentamos ser muy eficientes en el sentido de que todos los cobradores no tengan 300, pero tampoco tengan 50 mujeres, sino que tengan, pues no sé, el número sería pues alrededor de 120, que muchas veces no lo puedes conseguir y cuando contratas a uno nuevo tiene cero y las va consiguiendo. Y el filtrado que hacemos, sobre lo que más comenta, es 50-50, ¿no? O sea, el 50% se acercan a nosotros y el otro 50% nos acercamos nosotros a él. A ella, vamos. Hacemos mucho contacto con líderes locales, con alcaldes, etcétera, para que nos presenten a los motores sociales de esa comunidad. Y una cosa quiero dejar súper clara es que vamos a las mejores mujeres, ¿no? O sea, me parecería... Por eso te digo que no busco tanto el inversor que lo haga por pena, sino el inversor que lo haga por orgullo, ¿no? O sea, yo creo que MiCrowd tiene que ser una empresa que dé orgullo al que invierte y al que trabaja aquí y todo eso, ¿no? Yo busco a las mejores. Y dentro de estas mejores, sí que es verdad que muchas de ellas dan empleo a las, entre comillas, más débiles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo al principio prestaba a las más pobres, pero la verdad es que, si te soy sincero, mi mujer me convenció de no prestar a las más pobres, sino ir a las mejores de las mejores. Porque, claro, estas mujeres generan una riqueza que de ninguna manera podríamos hacerlo haciendo un producto de pena, ¿no? Entonces, por eso yo cuando, digamos, busco a las mujeres en Latinoamérica y vuelvo a Europa, busco también la excelencia, ¿no? Y digo, oye, quiero inversores que, joder, que sientan esta inversión y que digan, oye, estoy apostando por motores sociales, ¿no? Que nadie piense que yo voy a por la pobrecita de una comunidad, no, yo voy a por las mujeres más cracks y estas mujeres son las que llegan a la pobrecita y le dan empleo o le ayudan o lo que sea, ¿no? Pero nosotros creemos que el mayor impacto lo vamos a conseguir yendo a verdaderos motores sociales que las hay, ¿no? O sea, mujeres hiperambiciosas, como te decía antes, que lo que quieren es eso, que el futuro sea mejor que el presente. Y te voy a contar una curiosidad para que entiendas un poco lo cracks que son estas mujeres. Obviamente todas buscan la rentabilidad y quieren ganar un montón de dinero y tal. O sea, capitalismo de verdad, absolutamente, no clientelismo. Pero, por ejemplo, hicimos un curso de ODS y les explicamos los objetivos de desarrollo sostenible y les fascinaron. O sea, quiero decir, son mujeres muy... digamos, centradas en mejorar la vida también del de al lado, ¿no? O sea, esta figura que nos han intentado convencer, digamos, el progresismo hegemónico, de que existe el tío Gilito y que es un personaje aislado que quiere hacer dinero y está en su castillo, esto es mentira. O sea, digo, no existe y aparte, digo, tengo una muestra de 16.000 elementos y ninguna mujer quiere el dinero de manera egoísta ni nada de esto.
sino que, bueno, pues homenajeando otra vez a Escotado, pues digamos, como decía, la cooperación es básicamente un sinónimo de competencia, ¿no? Y estas mujeres cuando compiten entre ellas, pues al final sacan lo mejor de ellas mismas y como te decía, cooperación y competencia es casi un sinónimo, ¿no? El ejemplo típico de Nadal, Federer y Djokovic, pues yo lo vivo todos los días, ¿no? Invierto en 3 peluqueras en Chinandega, en Nicaragua, y cada día se hacen mejores la una a la otra, innovando y utilizando el ingenio, ¿no? Bien, ya sabemos cómo más o menos os ponéis en contacto y cómo se conciertan estos microcréditos. Hablemos ahora de rentabilidad, ¿no? De rentabilidad para el que quiera financiar estos microcréditos. Luego hablaremos de los riesgos. Has comentado que el tipo de interés al que soléis prestar es un 35%, pero claro, ese 35% no va todo él, ni mucho menos, ni a mi crowd, ni al inversor que financia mi crowd, porque como ya hemos comentado, gran parte va a cubrir los costes de la formalización y de la concesión de ese microcrédito. Por eso, hasta cierto punto, creo que aquí lo entendemos mejor si lo conseguimos como una comisión por gastos más que por una remuneración por el tiempo y por el riesgo de ese préstamo. Entonces, ¿cuánto termina llegando al inversor occidental, español o no, que contribuye a financiar estos microcréditos? Pues mira, históricamente hemos hecho un 7.3, digo, el histórico de todos los créditos que se han cancelado a día de hoy. Obviamente, varias cosas que quiero explicar. Los inversores que invirtieron antes del COVID generalmente tienen menos rentabilidad que después del COVID. O sea, el COVID fue un golpe duro para todos, obviamente, pero para esta gente también, ¿no? Entonces, yo diría que los inversores, o sea, nosotros, el único año negativo que hemos hecho de créditos ha sido ese. Entonces, yo diría que históricamente hemos estado por encima y el año del COVID hemos estado sustancialmente por debajo. ¿Qué ha pasado? Que sí que es verdad que muchos de estos negocios se quedaron obsoletos con el COVID y muchos de ellos, o sea, por ponerte un ejemplo muy tonto, pero que muchos tenían los cerdos y pensaban a 12 meses y cuando vino el COVID se comieron los cerdos. O sea, esto es, o sea, parece de García Márquez, pero es así, ¿no? Entonces, ha ocurrido mucho esto, ¿no? Entonces, el inversor pre-COVID ha tenido, digamos, rentabilidades menores y el inversor, pues, o bastante antes del COVID o después del COVID ha tenido pues, rentabilidades como la bolsa. Una cosa importante, que lo hemos mencionado antes que íbamos a hablar de liquidez y tal y cómo se recupera el dinero, que quiero explicarle a todo el mundo porque no quiero ningún problema, por favor, es que más o menos en los primeros 2 años se recupera como el 80%, o sea, se recupera lo nuclear de la inversión y a partir del tercer año se empieza a recuperar el resto hasta que obtienes tu principal y tus intereses, ¿no? Tu rentabilidad, ¿no? Mirado desde el otro punto de vista. ¿Qué ocurre? ¿Por qué son 2 años? Porque la realidad es que al principio empiezan a pagar las muy buenas, o sea, el primer 50%, digamos, lo recibes súper rápido, te diría que en 7 meses, pero ¿qué ocurre? Que luego ya llegan las peores y las que más retrasadas están. Entonces, aunque los créditos que nosotros damos son anuales, la inversión tardas en recuperarla. Entonces, obviamente no buscamos al inversor que me diga, no, yo en un año quiero mi dinero de vuelta o te denuncio, ese tipo de cosas. No es un garantizado ni nada de esto, sino que inviertes y lo recuperas nuclearmente los 2 primeros años y después el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Y por qué quiero explicar esto? Porque realmente... No es una inversión especialmente líquida que se pueda liquidar a corto plazo. No, y además te digo una cosa, o sea, podríamos ser más estrictos con la mujer, pero es muy duro también cuando a una mujer le va mal estar presionándola con más dinero y con penalizaciones, etcétera, ¿no? O sea, yo tengo una manera muy fácil de recuperar el dinero mucho más rápido, que es decirle, oye, me pagas el 3% mensual por cada euro que te retrases. Entonces, si no lo hacemos más rápido, si el inversor no recupera el dinero más rápido es porque queremos hacer las cosas bien y queremos mejorar la vida de esta gente. O sea, a mí de nada me serviría, digamos, montar un negocio que generara buena rentabilidad para el inversor, pero que no mejorara la vida de esta gente, ni siquiera al revés, ¿no? O sea, al final somos unos funambulistas que no queremos ni quedarnos a la izquierda y no dar rentabilidad, ni quedarnos a la derecha y no dar... no tener mejorar la vida de esta gente, ¿no? Entonces, somos muy buenos en cuanto a condiciones. O sea, el NPS, que es lo que se llama el Net Promoter Score, lo que mide un poco como la satisfacción del cliente en banca,
nosotros decirte con mucho orgullo que estamos en el 90% de Net Promoter Score. O sea que la comparativa sería el banco que más tiene en Europa, me parece que algunos años tiene entre el 50 y el 60. O sea, el Net Promoter Score de un 90 significa que todas las mujeres, casi todas, te dan un 10 a lo que haces, ¿no? Y que están súper felices con el crédito que han recibido, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros no nos permitiríamos que el crédito no fuera muy buenas condiciones para la mujer y no mejorara la vida de esta mujer. Entonces, lo que queremos es que cada inversor que entra en MiCrowd esté súper convencido de que las condiciones y el modus operandi va a ser muy bueno, ¿no? Y luego una cosa importante, bueno, por complementar, decir que todo el proceso está auditado, tanto en España como en Latinoamérica, y que todas las auditorías han salido bien. Lo único que ha habido una salvedad y fue positiva porque estábamos provisionando demasiado dinero, o sea, siendo muy conservadores, que creo que es un negocio para serlo en la provisión que hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la explicación que quería dar. Si quieres paso con los riesgos. No, aún no, aún no. Vale, vale. Digamos aún con rentabilidades, sí, con cómo se rentabiliza el dinero, ¿no? Porque has hablado de una rentabilidad del 7,1%, si no... Sí, 7,3 histórico. 7,3. ¿Eso es rentabilidad antes de impuestos, después de impuestos? Quiero decir, el inversor que invierte desde España, por ejemplo, aunque desde otro país será similar, pero el inversor que invierte en España recuperará el 7, o sea, obtendrá una rentabilidad del 7,3, o ya ahí Hacienda le meterá un rejonazo, y si es así, ¿en cuánto se queda? Pues mira, nosotros somos, al ser una inversión de riesgo, como todo el momento, todo lo que hemos hablado, o sea, no se estructura como si fuera un préstamo, ¿vale? O sea, se estructura como una cuenta en participación, entonces el inversor solo tributa cuando ha recuperado más del principal, que eso es una cosa muy importante. O sea, el tipo mete $2.000 o 2.000 euros y hasta que no ha recuperado 2.001 no tributa por ese uno, ¿vale? Y luego a partir de ahí sí que tributa y es como si fuera un rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? Movimiento de capital, un rendimiento de capital mobiliario que es básicamente como si, no sé, como si fuera un bono o algo parecido, ¿no? Y una aclaración que quiero hacer es que nosotros no somos plataforma de financiación participativa porque las mujeres, cuando salió la ley, no eran europeas y la ley decía que digamos que el beneficiario de la página web tenía que ser europeo. Entonces no pudimos. La ley ha cambiado y estamos en conversaciones con CNMV para ser plataforma de financiación, porque obviamente nada sería mejor para nosotros que conseguir ser plataforma, digo, a nivel marketing y tranquilidad para el inversor, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Pues en la web tenemos toda la relación que hemos tenido con la CNMV y con Banco de España y todas las comunicaciones y todo lo que hemos reportado, etcétera, pero todavía no hemos podido ser y ahora vamos a intentar serlo. Esa es la realidad. Bien, entonces pongamos un ahorrador, dice, bueno, yo voy a invertir 1.000 euros en MiCrowd. Esos 1.000 euros dices que se quedan como progresivamente recuperados a lo largo de 2 años. Sí. Que en la web nos aparecerá algo así como una cuenta de ha recuperado ya Literal. 800, 900, 1.000 euros, Sí. y a partir de ahí se empezarán a acumular intereses. Pues tienes un saldo de 1.050, 1.100 euros. Y ese saldo lo podemos rescatar cuando queramos, en cualquier momento. Hay algunos plazos, porque claro, si ese dinero está invertido o está prestado en ese momento, hay que esperar a que venza el préstamo en el cual lo hemos invertido, o vosotros nos recompráis la participación y nos adelantáis el dinero. ¿Cómo funciona? Pues mira, te cuento. Alguien invierte 1.000 euros y la mujer empieza a repagar, y vamos a empezar que es una mujer, aunque no recomiendo que sea una mujer, pero imagínate que solo fuera un crédito. La mujer paga 120 todos los meses, ¿no? Es un crédito de amortización francés, o sea, principal interés es igual, o sea, suma la misma cuota. Todo para que sea muy fácil para la mujer acordarse de cuánto debe y para el cobrador cobrar, ¿no? Entonces damos 2 meses de carencia y 10 cuotas. Entonces a partir del tercer mes empiezas a ver dinero en tu cuenta y puedes aprobar una reinversión automática del mismo, ¿no? O sea, puedes o hacerlo tú entrando todos los días, vamos a decir, o que se haga automáticamente. Entonces, digamos que con esta reinversión automática lo que hacemos es constantemente estar reinvirtiendo el dinero en otros créditos. Entonces, esto es muy bonito, obviamente, porque digo que yo por darte un número, yo tengo 40.000 euros invertidos y ya me parece que he ayudado como a 300 familias
que es una barbaridad, y he ayudado a generar más de 1 millón de euros en las comunidades donde he prestado, ¿no? Entonces, ¿lo hubiera pensado algún día? Pues no, pero empecé hace 10 años y poco a poco he ido generando toda esa riqueza en la comunidad o ayudando a generar más bien, ¿no? Entonces, constantemente se está reinvirtiendo el dinero que las mujeres van pagando. Nosotros en el contrato tenemos hasta 2 meses para reinvertirlo, porque sí que es verdad que yo no tengo a mujeres esperando más de una semana, sino que cada semana reinvertimos, digamos que damos los créditos a casi todas las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque también sería una crueldad que yo, por tener la web llena de mujeres, hubiera mujeres esperando un mes para montar su negocio, ¿no? Entonces intentamos ser muy rápidos y, como te digo, buscamos acompasar muy bien el dinero que nos entra de inversores con las mujeres que tenemos esperando los créditos, ¿no? Es como una tubería en la que hay que cuadrar las dos para que para que fluya, ¿no? Y como te digo, al final 10 cuotas, muy sencillo, todo el mundo lo entiende, en la web se ve perfectamente y básicamente tú lo que tienes es un saldo y lo vas reinvirtiendo. Y vas viendo todas las mujeres. Además es muy bonito porque en el back office, digamos, en la cuenta del inversor, puedes escribirles mensajes y ellas te contestan, o sea, les preguntas qué tal va su negocio o que por qué se han retrasado o que mucha paciencia o que mucho ánimo. Y luego incluso puedes pedir llamadas por Skype, entonces conoces a las mujeres. Incluso ahora estamos metiendo blockchain ahora, de manera que en una web externa, en una web en un bloque, vamos, van a estar todos los movimientos históricos de mi crowd. Entonces, esto es muy bonito, no solo porque vamos a dar mucha transparencia a la inversión, sino porque además es muy fácil de trazar, tanto a nivel inversión, digamos, como el propio impacto social que tienes, ¿no? Igual no te apetecía medir la generación de empleo, pero como tienes todo puenteado en un blockchain, pues puedes revisar, ¿no? Lo vamos a utilizar como si dijéramos como un auditor, ¿no? Sobre la reinversión automática nos preguntan, si tengo la reinversión automática, ¿pierdo toda la liquidez hasta que lo desactive y vuelvan a pasar 2 años? Sí, o sea, tú constantemente, cuando digo 2 años, en realidad son préstamos a 1 año, ¿eh? O sea, digo 2 años para que la gente maneje sus expectativas de recuperar todo el dinero. O sea, es decir, tú tienes, o sea, por contaros un poco cómo sería un ejemplo, o sea, los 1.000 euros, ¿no? Imaginaros ahora que son 10 mujeres en vez de una. Eh, hay, hay 7 que pagan súper bien históricamente y hay 3 que pagan peor, ¿no? Entonces, de estas 7 que pagan súper bien, pues imagínate que los 700 o 800 euros sobre los 1.000 que llevan principal intereses, pues los recuperas súper rápido. Los primeros 500 te diría que en 7 meses o algo así, y los siguientes 300 como entre 7 meses y 2 años. ¿Y qué ocurre? Que a partir de 2 años ya empieza un goteo hasta que terminas obteniendo tu 7% de rentabilidad, ¿no? Estoy siendo muy conservador, pero intento tampoco que la gente piense, que la gente no se imagine que esto es como un crédito que le das a un amigo y que todos los meses vas y te lo paga, porque la realidad es que estás invirtiendo en emprendedoras que a veces les va bien el negocio, muchas veces les va bien, esa es la realidad, porque son comunidades donde hay muchísima oportunidad y hay muchísima transferencia de dinero entre ellas, ¿no? Entonces, esa liquidez y este amor por el comercio pues hace que haya un montón de que el dinero cambie de bolsillo, ¿no? Que es lo que genera la riqueza. Pero obviamente hay casos de mujeres que les va peor y que aún así nos quieren pagar, y mujeres que les va mal y que no quieren o no pueden pagarnos, ¿no? Que, como te digo, son las menos, ¿eh? pero pasa. Pero entonces, mientras esté la reinversión automática, Sí. sí que hay una inmovilización como a 2 años vista cada vez, ¿no? Es decir, si imaginemos una persona que diga, mira, yo quiero, en 5 años quiero liquidar la inversión. Entonces, a partir del tercer año o del cuarto año tendría que quitar la reinversión automática para que ya se acumule y ya lo pueda liquidar. Literal, es lo que yo haría, y nosotros, o sea, para empezar, tenemos 2 fondos, un fondo en España y otro fondo en Andorra, que al final funcionan así. Bueno, no son nuestros, sino que, digamos, nosotros somos el producto y funcionan así. O sea, son fondos a 5 años que el tercer año nosotros dejamos de prestar y ya lo que hacemos es ir devolviendo el dinero al accionista, ¿no? Entonces, es así. O sea, la reinversión automática, el día que se cancela, tú ya todos los meses empiezas a recibir dinero, o todos los días. Obviamente no tengo gente que me pide el dinero todos los días, pero sí tengo gente que me pide el dinero cada 15 días, por ejemplo, ¿no? Doctor Alexei, que es miembro del canal, pregunta que ¿cuánto es el mínimo que se puede invertir? 50 euros, o sea, son cantidades súper pequeñas, y como te digo, eso ayuda mucho a que con 1.000 euros inviertas en 20 mujeres, ¿no? Por hacer una cuenta
muy, muy rápida y muy tonta. Por cierto, cuando habláis de rentabilidad en la web, lo expresáis Sí, en términos de TIR, es decir, la tasa sí, interna de retorno, que es literal. la media de rentabilidad anual. Eso significa que, claro, has dicho, durante los 2 primeros años estamos recuperando el principal, pero claro, entonces, si solo recuperas el principal durante los 2 primeros años, la rentabilidad es cero. Pero eso Absolutamente. significa que a partir del tercero, cuarto o quinto, la rentabilidad es mayor del 7 para compensarte la no rentabilidad obtenida durante los 2 primeros años. Es así, ¿no? Es una TIR, literal es una TIR y aunque tú das un crédito, en realidad para ti como inversor es como una inversión total, ¿no? Tú has puesto un dinero negativo y luego positivo. Sí, sí. Hablemos ya de los riesgos. El riesgo más evidente o más inmediato es el riesgo de contraparte, el riesgo de impago. Has mencionado antes que aproximadamente el 6% podía ser de las mujeres. 6% de las mujeres sobre el total de mujeres históricas han pasado más de 2 años y todavía no nos han repagado. Ujú. Nosotros a partir de 2 años es cuando decimos, pues probablemente esto es un impago, ¿no? Y en esos casos, ¿qué hacéis? ¿Tenéis algún tipo de garantía real o simplemente lo dais por perdido? Pues mira, nunca lo damos por perdido. Seguimos visitando a la mujer y tenemos mujeres que llevan 5 años pagando, porque hay una cosa muy importante y que quizá debería haber explicado antes, pero creo que es clave para entender este tipo de inversiones. O sea, lo he repetido muchas veces en este tipo de entrevistas, pero igual alguno lo ha escuchado ya, por eso pido perdón de antemano. Mi mejor alternativa es que mi banco en España quiebre para que yo me quede con mi casa y no tenga hipoteca. Su mejor alternativa no es que yo quiebre, su mejor alternativa es que yo siga ahí para seguir dándole crédito, ¿no? Una mujer de media calcula la ONU que tarda entre 7 y 10 años en salir de la pobreza a través del microcrédito. Nosotros consideramos que en nuestros casos vemos salidas mucho más rápidas porque las condiciones son mejores. Pero claro, son 7 o 10 años. ¿A Entonces, la mujer que os ha impagado le seguís dando créditos si os lo no, solicita? no. La mujer nunca recibe créditos, o sea, nunca hacemos refinanciación. Lo que hacemos es reestructuración. O sea, es decir, que una mujer tiene un crédito a un año y vemos que el negocio no va bien y nos enseña su cash flow y vemos que pues efectivamente que no está generando todo, pero que nos quiere pagar, y le hacemos una reestructuración y le decimos, págame en 2 años en vez de un año, ¿no? Ujú. Pero nunca damos un crédito por encima de otro. Eso es muy importante. Y sí, bueno, eso es. Em, ¿Qué implica, o sea, cuando mencionas que la TIR es del 7%, 7,3%, Ujú. claro, en esa TIR ya está incluida las pérdidas que se producen al ser impagado. Es decir, que si un inversor invirtiera, digamos, promediara entre todas las mujeres a las que les habéis dado créditos, Ujú. incluyendo aquellas que han dejado de pagar, habría obtenido un 7,3% de media anual. O sea, te cuento cómo hemos calculado la TIR porque es la manera que nosotros, y le hemos dado muchas vueltas a este tema porque es un tema sensible, obviamente. O sea, como te puedes imaginar, hay carteras que tienen un 15 y carteras que tienen un 0, Claro. ¿no? La TIR es la rentabilidad media que han dado todos los créditos que han pasado más de 2 años. Entonces, hay créditos que han dado el menos 100, o como sea, ¿no? O sea, que no han pagado nada, ¿no? Pero la TIR es eso, ¿no? La TIR es la rentabilidad de todos los créditos históricos. De hecho, en la web hay una pestaña donde si alguien es programador o tiene un amigo programador puede descargarse, digamos, una base de datos de todas las TIRes y hacerse la media. Entonces, nosotros básicamente cada mes vamos añadiendo los créditos que van pasando más de 2 años y calculando la TIR. Y quiero aclarar, hay inversores que tienen más suerte y inversores que tienen menos, porque la realidad es que es muy difícil en la web, meterte en la web de nuevas y acertar cuáles son las buenas. Sí que es verdad que, como mencionabas tú antes cuando enseñabas la web y tal, hay tires, hay veces que ponemos la TIR estimada. Por aclarar, ponemos la TIR estimada cuando la comunidad llevamos un tiempo prestando allí y tenemos un histórico relevante. O sea, es decir, no quiero poner una TIR del 20 si he dado 10 créditos en una zona en Perú, ¿no? Y que luego lleguen, inviertan y les vaya mal. Entonces, cuando tenemos un histórico relevante, ponemos una TIR estimada que pueden ganar. O sea, y así es un poco como lo hacemos. Y como te digo, una vez más, recomiendo cambiar un montón los países, invertir un poco en cada parte, invertir en muchas mujeres, muchos negocios diferentes. No hay negocios que a priori den más rentabilidad unos que otros, ni rural o no rural, ese tipo de cosas, ¿no? Ujú.
Y eso sería un poco. O sea que la recomendación es, en todo caso, que el inversor diversifique tanto como sea posible. ¿La diversificación es algo que tiene que hacer el inversor o que podéis hacer vosotros? O sea, si nosotros aparte, el inversor tiene que hacer la primera inversión o darnos digamos, la autorización por un email o por escrito, vamos, de que podemos hacerle la diversificación nosotros. Entonces, tenemos la constatación de todos los inversores que se le pregunta si quieren que hagamos nosotros la diversificación, y cuando ellos lo confirman, nosotros digamos que hacemos la propia cartera de cada uno. Como estás justo enseñando, se puede filtrar y tal. ¿Y hasta qué grado diversificáis, ¿no? Porque, no sé, pongamos una inversión de 1.000 euros. ¿Cuántas mujeres entrarían en esa cartera, más O o sea, menos? yo diría que lo que intentamos es que una de 1.000 euros tenga 20 de 50 y una de 10.000 tenga 20 de 500. Nosotros una vez hicimos un análisis ahí, estuvimos ahí con Bernoulli y a tope, volviendo al colegio, y la verdad que a partir de 30 créditos bajaba bastante el riesgo, era un poco el límite donde lo teníamos, pero obviamente... Me comentabas hace un rato, fuera de cámara, Sí, que vais a ofrecer en breve una nueva modalidad de sí. inversión en la cual vosotros asumís parte del riesgo inicial de impago de los créditos y el inversor pues, se queda con el tramo menos arriesgado del crédito. ¿Cuándo pensáis lanzar esto? ¿Cómo funcionará Sí. exactamente? Pues mira, te cuento cómo va a ser. O sea, es una cosa que llamamos MiCrowd X. Te cuento un poco la filosofía, 2 minutos, ¿vale? De por qué lo Ujú. hemos hecho. O sea, nosotros al final nos es muy complicado que una mujer entre por la puerta, no la conozcamos de nada y acertar si va a pagar o no, ¿no? Eso todo el mundo lo entiende. Y la única alternativa que vemos a que conseguir que pague sería endurecer un montón las condiciones, que no queremos, ¿no? Como contaba antes, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos montando como una incubadora digital, que es lo que llamamos MicroutX, que la incubadora son 3 patas, un crédito muy pequeño, o sea, como la media, $250, o sea, como una prueba, un crédito semilla, mucha formación y mucho como acercamiento a nosotros y explicarle qué es MiCrowd y la familia que somos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es dar el primer crédito a nosotros y a partir del segundo, tercer, cuarto, quinto crédito, y a que acaben este curso, como si, por llamarlo de alguna manera, que es un curso con fuego real, porque le damos una deuda semilla, a partir del segundo, tercer, cuarto, quinto crédito, que lo dé el inversor, ¿no? Entonces, esto paulatinamente cada vez habrá habiendo más mujeres de segundo, tercer, cuarto, quinto crédito y que hayan hecho esta formación y esta pequeña mini inversión inicial, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Claro, nosotros los primeros créditos fallan un 11% de las veces y los segundos, terceros, cuartos, quintos fallan un 1% de las veces. Entonces queremos bajar, entre comillas, el riesgo al 1, ¿no? Como te digo, es la manera nuestra de cubrirnos de este riesgo del primer crédito sin tener que empeorar naturalmente las condiciones a la mujer, ¿no? Como te digo, este es un negocio súper sensible y si tú empeoras las condiciones ves los resultados económicos súper rápido. O sea, no hay... Es como si le pides aval, ¿no? O sea, la mujer tiene una vaca, tú le vas a financiar la segunda vaca, si avala con la primera vaca probablemente te pague. Pero claro, como la vaca se muera con un virus, la has dejado sin vacas, ¿no? Entonces, son cosas tan crueles y tienes tanto poder que a veces da miedo, ¿no? Tomar decisiones pues como muy occidentales y destrozarles la vida, ¿no? Entonces, nuestra, digamos, alternativa ha sido montar este programa en el que saldrán, pues dentro de 3 meses salen las primeras mujeres, pero vamos, ya hay muchas en la web de segundos, terceros, cuartos, quintos créditos, e incluso muchas de las que tenemos en la web son primeros créditos, pero son segundos, terceros, cuartos, quintos créditos en otros negocios, en otras entidades, ¿no? Entonces, esta es la modalidad que nosotros estamos haciendo para reducir mucho más el riesgo e incluso para dar más rentabilidad a futuro, ¿no? Ese es un poco el objetivo de Micro. Hemos hablado del riesgo de contraparte, pero no es el único riesgo. Otro riesgo que puede ser significativo o no, tú nos lo puedes explicar, es el riesgo cambiario, el riesgo de divisas, Sí. porque nosotros efectuamos la financiación en MiCrowd, le damos financiación a MiCrowd para que MiCrowd a su vez la dé a estas mujeres en euros o en Sí. dólares, en España sería en euros, pero estas mujeres no reciben los euros, sino que reciben divisa local y devuelven el préstamo en divisa local, con lo cual
lo que recibiremos nosotros como repago y como intereses es divisa local. ¿Qué ocurre si se deprecia mucho esa divisa local frente al euro? Vale, te cuento. Nosotros se invierte en 4 países. Te lo cuento país por país. Costa Rica y Nicaragua lo hacemos en dólares. O sea, no hay riesgo de euro-dólar, pero no más riesgo. México damos un 10% más de rentabilidad que el resto de países porque la moneda históricamente se ha devaluado, no me acuerdo qué rango de años, pero en los últimos 30 años un 8% más o menos. Entonces cubrimos y lo damos digamos, lo metemos en el interés. ¿Por qué hacemos esto? Porque en México se presta mucho más caro que en el resto de países. En México, en todos los países donde estamos, se presta como al 70 de media y en México se presta al 125. Entonces, como hay esta oportunidad tan grande, decidimos meterlo en el crédito, ¿no? Entonces, en México, en vez de prestar al 35, pues se presta al 45. O más bien en México sí, al 45 y en el resto como al 30, por eso la media es el 35. Y luego Perú, el sol peruano ha sido súper estable con el euro, de hecho hasta el COVID había sido más estable con el euro que el dólar. Sí que es verdad que hubo una devaluación y desde entonces no la ha vuelto a ver. Entonces, ¿el inversor invierte en moneda local? Sí, pero hemos elegido países que respeten un poco el riesgo cambiario, ¿no? Sí que lo hay, pero que se respete. No hemos invertido ni lo vamos a hacer en Venezuela, ni en Argentina, ni en Brasil, pero muchas que tampoco podemos hacerlo, ¿eh? O sea, en Paraguay que podríamos hacerlo tampoco podemos, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, al final son, entre comillas, no hay tantos países donde podamos, ¿no? O sea, pues Guatemala podemos, Uruguay podemos, pero no hay tantos. Entonces, en la TIR que nos has ofrecido también, en promedio, se incluye la depreciación de la divisa. Sí. ¿Hay otros riesgos que el inversor deba tener en cuenta antes de plantearse invertir? Pues mira, vamos a ver, déjame pensar todos los problemas que podemos tener. O sea, hay un riesgo país, obviamente, por eso yo siempre digo que la gente lo reparta, ¿no? O sea, al final, a mí, por ejemplo, el país que mejor me ha ido históricamente ha sido Nicaragua, pero obviamente habrá gente que le tenga terror al país, ¿no? Yo es que soy súper fan de la mujer nicaragüense y tal. Perú, por ejemplo, este año, pues no hemos podido casi colocar créditos por toda la convulsión, ¿no? Que nos afecta mucho. Cuando hay movimiento, digamos, socioeconómico, geopolítico, lo que sea, nos afecta en que no podemos dar muchos créditos porque no pueden salir a la calle o la mujer coge miedo al crédito. Y luego lo que nos afecta mucho no tanto en el impago como en el retraso, ¿no? O sea, la mujer en vez de tardar un año tarda 2, ¿no? Más riesgos. El cambiario lo hemos hablado, o sea, el tipo de cambio, vamos, el de la moneda. Hemos hablado el país. Bueno, entonces, luego al final, cuando ya bajas de todo geopolítico y socioeconómico, digamos, el riesgo que te queda es el de que la mujer no quiera o no pueda. Que como decía antes, es mitad y mitad, ¿vale? O sea, la mitad nos engañan, esa es la realidad. O sea, la mitad nos dicen... La mitad de las que dejan de De pagar. las que dejan de pagar, sí. La mitad de las... Sí, no, solo digamos el 3% del total nos engañan. Igual nos engañan alguna más, pero pagan, aunque nos engañen. Pero cuando digo nos engañan, a veces querían engañarnos y a veces no. O sea, a veces simplemente es que su hijo se pone malo y no te paga porque el hijo o el padre se ha puesto malo. Y la otra mitad fracasan, que es un porcentaje muy bajo de fracaso, ¿eh? O sea, la realidad es que son negocios que generalmente no, o sea, que nadie se imagine que esto es una startup ni nada parecido, que salen bien una de 10. Estos son negocios en la esquina que compran y venden y generalmente pues no salen ni muy bien ni muy mal, pero bueno, que van bien. Son negocios de márgenes altos y son negocios en general rentables. Una vaca es súper rentable. Una vaca es más rentable que Facebook a nivel margen bruto. Pero ¿qué ocurre? Que, claro, Facebook no le puede venir un virus y morirse o un virus a la prestataria tampoco, ¿no? Que es más escalable, ¿no? Que unas vacas. Bastante más escalable, sí. Esa es otra cosa que tiene que tener en cuenta la gente al entender la microfinanza. La microfinanza es muy rentable, pero muy poco escalable. Es decir, es un juego de suma cero. Digamos que una vaca te cuesta $600, igual te da 1.000 al año, que es una burrada de rentabilidad, como te puedes imaginar, pero claro, nunca te va a dar 1.100, por mucho que la ordeñes, ¿no? O, bueno, si le pones mucha tecnología y tal, igual te da 1.100, ¿no? Pero no 1.300. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, al ser un juego de suma cero, o te quedas tú con el dinero o se lo queda la mujer. Por eso es tan crucial hacerlo bien.
el negocio, ¿sabes? Hacer las cosas bien, ¿no? O sea, hay un paper de Esther Duflo, que es premio Nobel de Economía hace 2 o 3 años, que dicen que las microfinanzas no mejoran la vida de la gente, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo. O sea, las microfinanzas as usual, ¿no? Como se dice, ¿no? O sea, como las microfinanzas tradicionales no mejoran la vida de la gente. ¿Por qué? Porque claro, si le cobras tipos de intereses altísimos, un montón de penalización si se retrasa y tal, pues efectivamente no mejora la vida de la gente. La realidad es que nosotros hemos dado 16.000 créditos y ha mejorado mucho la vida de la gente, pero como te digo, el elemento es neutro, ¿no? Es la emprendedora y nosotros el que la hace bueno o malo, ¿no? Ujú. Para terminar, y salvo que me haya dejado alguna cuestión importante que consideres la pena tratar, claro, estamos hablando de un producto de inversión alternativa, en el que, por tanto, los inversores que estén interesados, que serán algunos, no necesariamente todos, porque, claro, uno pues, tiene como las grandes categorías de inversión que decía antes, eh, pero bueno, incluso desde una perspectiva de diversificación de cartera, aunque uno sea muy apasionado de la bolsa o muy apasionado de Bitcoin o muy apasionado del oro, conviene no meter todos los huevos en la misma cesta de categoría de activos y por tanto tiene sentido incluir dentro de tu patrimonio, sobre todo si, claro, si tienes un patrimonio de 5.000 euros, pues a lo mejor esa diversificación entre categorías de activos no tiene tanto sentido. Pero cuando ya estamos hablando de patrimonios mayores, sí va cobrando cada vez más sentido pues que no todo esté en bolsa, que no todo esté en oro, que no todo esté en renta fija e incluir también pues, otras inversiones alternativas como puedan ser los microcréditos. Pero precisamente por ser una inversión alternativa, ¿cuánto recomendarías como mucho invertir en Microwd? Porque claro, en un fondo de inversión en bolsa o en renta fija, un gran patrimonio puede meter 100.000 euros, 200.000 euros, 300.000 euros, si los tiene, claro, que no todo el mundo los tiene, ni muchísimo menos, pero si los tiene, ese patrimonio tiene que estar invertido en algo y perfectamente se mueven esas cantidades con cierta regularidad en estos grandes patrimonios o patrimonios medios grandes a la hora de invertir. Pero, por ejemplo, ¿recomendarías que alguien metiera 200.000 euros en Microwd? O sea, recomiendo que la gente, o sea, más que recomendar, que no hay un número, creo que la gente mete el 1% de su patrimonio. Uh-huh. Máximo, además te diría. Solo hay un inversor que tiene más del 1%, que soy yo. Yo creo que va por ahí, creo que va por el 1% y creo que está genial, sinceramente. O sea, creo que la inversión de impacto, si alguien tiene sobre su 100% un 5% en 5 empresas como la nuestra, o sea, el impacto que está teniendo, al menos en mi caso, es un cambio radical en la vida de estas mujeres y que lo van a disfrutar un montón. Yo creo que ese es un poco el número. O sea, yo cuando me siento con alguien, gracias a Dios, de vez en cuando me siento con alguien que tiene 10 millones, pues en ese momento le digo, invierte cuando teníamos abierto el fondo, pues invierte en el fondo que el mínimo era 100.000, ¿no? Pero generalmente la gente invierte un 1% del dinero. Date cuenta que es que el 1% de gente, digo, que es muy buena cantidad y que se genera un impacto gigantesco, como te he dicho. O sea, nosotros la media, por ejemplo, en la plataforma son 4.000 euros. 4.000 euros, claro, yo invertí 40.000, entonces 4.000 euros es ayudar a 30 familias y generar 100.000 euros en 7 años. 100.000 euros en una comunidad recóndita que no conoces. Entonces, claro, digo que ayudar a 30 familias, joder, es una barbaridad, ¿no? En su crédito y a salir adelante, ¿no? Sobre todo, si no es ayuda solo beneficencia, sino Sí, sí, que que es sí, ayuda que proporciona rentabilidad al inversor, total, ¿no? que sigues teniendo los 4.000 luego, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, a ver, nosotros, hablando ya de este concepto de Pablo Melchor, que le tuviste aquí por aquí con el canal, de este concepto de altruismo efectivo y tal, o sea, creo que nuestra efectividad es altísima. O sea, creo que por cada euro que se invierte aquí, joder, cambias la vida de la gente, ¿no? Y que está genial. Entonces, yo sí lo recomiendo, pero como te digo, yo tampoco me quiero meter en ningún lío con nadie, ni que nadie meta no, he metido el 10% de mi patrimonio o yo meto esto para vivir de la rentabilidad que me genere el préstamo. Digo, esto es una inversión alternativa y que la gente entienda que está invirtiendo en los países que está invirtiendo y sobre todo que son las características en las que está invirtiendo, ¿no? En gente pobre que quiere emprender. O sea, la gente tiene que entender muy bien que aquí vienes a disfrutar del viaje que te dan estas emprendedoras. Si te va a causar una pesadilla, no lo inviertas, ¿sabes? Mira, por darte un dato y si quieres acabamos con esto, no te quiero entretener mucho, nosotros el 10% de los inversores de deuda hemos hecho una ronda de capital que han querido ser parte de la ronda de capital.
O sea, para que veas que tenemos mucha gente que está disfrutando un montón del viaje y dice, joder, pues yo he sido inversor en deuda y ahora me voy a pasar a invertir en el capital y voy a ser socio de la compañía. O sea, tenemos gente súper contenta. Obviamente tenemos 50 inversores que lo han sufrido un montón, pues sí, pero ¿qué pensaban estos inversores? Pues lo que decías tú al principio, oye, voy a intentar sacar aquí un 8 y tal, y es un garantizado y no sé qué. O sea, al final creo que hay que entender muy bien y creo que la entrevista, mil gracias por las preguntas porque ha ayudado a que explique todas estas dudas que suele tener la gente, pero hay que disfrutar mucho del viaje y de lo que significa cambiar la vida de tanta gente, ¿no? Y de gente tan vulnerable en países donde prestamos, ¿no? Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, lo recomiendo un montón. Si lo ves desde este es el equivalente a un garantizado y que paguen estas mujeres, pues no lo va a disfrutar. Hombre, un garantizado del 7,3 no existe, ¿no? O Pues sea, tengo gente que se lo cree, en cualquier caso. Pero, pero bueno, si es una rentabilidad del 7,3 histórica, que además tiene un impacto social, pues bueno, al menos para considerarlo como inversión alternativa, bueno, me ha gustado que hayas cifrado en un 1% la cifra porque creo que ayuda a dimensionar mucho de qué estamos hablando y qué cantidades se tiene que plantear invertir quien quiera invertir, que esto es una presentación de mi crowd ante la comunidad de mi canal, pero claro, esto no significa que todo el mundo que lo escuche ni mucho menos tenga que invertir o se sienta empujado a invertir, pero quien sienta curiosidad por invertir en mi crowd, que se plantee invertir cantidades, pues eso, que oscilen en torno al 1% de su patrimonio y si no tiene un patrimonio muy elevado, pues patrimonio de 10.000 euros, por ejemplo, sería invertir 100. Sí. Estamos hablando de esas cantidades, no más. Eso es lo que yo recomendaría y lo que yo veo que la gente hace. ¿Sabes? O sea, digo que igual de repente llega uno y dice, tenías que haber dicho el 0,1. Más o menos calculo que la gente invierte como el 1% y es una buena diversificación. Pongamos hasta el 1% sería algo sí. prudente. Claro, si alguien quiere invertir más del 1, pues allá No, él, no. pero que ya es una... Ahí ya estamos entrando en una asignación de capital potencialmente imprudente, ¿no? Total. Sí, sí, yo es lo que recomiendo y yo estoy súper cómodo con esa cantidad y digamos que hemos tenido súper buenos resultados históricos, entonces estamos muy cómodos y contentos. Pero sí, yo ya voy conociendo a muchos inversores y como te quiero recalcar otra vez, que invierta el que quiera disfrutar del proceso y que crea mucho pues en eso, en el capitalismo de la vaca y el cerdo, ¿no? De la señora que se compra la vaca y saca la leche. Ese es el inversor que tiene que invertir en micro. Pues muchas gracias, Alejandro de León, fundador de MiCrowd. Tenéis la dirección a MiCrowd en la descripción del vídeo y también la tendréis en el comentario destacado de este vídeo. Como ya hemos hablado con Alejandro, pues a lo largo de los próximos meses organizaremos entrevistas, no con Alejandro, sino con otras personas, para conocer un poco más de cerca pues, la situación de algunos países como Nicaragua, Perú o México, en los que MiCrowd invierte el dinero que nosotros invertimos en MiCrowd para otorgar microcréditos a mujeres en comunidades donde esas mujeres puedan desarrollar su potencial empresarial. Total. Muchísimas gracias, Juan Ramón, por la oportunidad. Muy agradecido. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Alejandro, por la iniciativa y también por traerla al canal y estamos en contacto para los próximos meses que nos contéis novedades macro y micro de estos países. Un fuerte Muchas gracias. abrazo. Abrazos. Y a todos los que nos habéis acompañado en esta hora y 20 minutos. La verdad es que no esperaba que la entrevista se extendiera tanto, pero la verdad que ha sido una entrevista muy interesante a la hora de conocer más de cerca cómo funciona esta estructura de microcréditos para personas que en Occidente calificaríamos como en pobreza extrema y en esos países puede ser pobreza, pero una pobreza no tan extrema en términos relativos, claro, y cómo podemos, quien lo quiera, claro, invertir en dar financiación a estos microcréditos teniendo potencialmente un impacto económico local y también obteniendo rentabilidades al menos decentes en el proceso de inversión. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, estamos casi a mediados del mes de abril, todavía queda un poco para llegar a mediados, pero casi a mediados.
Así que en las próximas semanas también tendremos otros directos, como ya son habituales y regulares en este canal. La tertulia de macroeconomía, la entrevista de la Universidad Francisco Marroquín y otras cosas que iremos desvelando en su momento, porque, bueno, no olvidéis que el canal ha llegado a la cifra mágica de 500.000 suscriptores y habrá que celebrarlo de alguna manera, y lo vamos a celebrar también pronto. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima.